Muy buenas noches, profesora Paola y compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Cañón. En este video se desarrollará la actividad número 2, en la cual la profesora Paola nos presentaba tres teorías. Las teníamos que leer y desarrollar esa actividad. La teoría número 1 es la literatura como exploración de Luis Rosenblatt. La teoría número 2 es el lector modelo del español Humberto Eco. La teoría número 3 es sobre la lectura del colombiano Estanislao Zuleta. El primer punto comprende establecer similitudes y diferencias de las tres lecturas. Como primera medida, pues voy a establecer cuáles son las ideas comunes, tomando como referencia al lector modelo Humberto Eco. El señor Humberto Eco nos dice que el lector es el que debe ser capaz de actualizar la información. Actualizar la información, ¿qué es darle un sentido, es entenderla, entender lo que el autor está presentando en el texto. Humberto Eco nos hablaba del concepto de abrir el diccionario, que pues esto no es más que realizar este proceso desde el punto de vista sintáctico de cada palabra, pues para establecer, para entender qué es lo que el escritor o emisor nos está presentando. También nos habla de que el lector debe tener autonomía, debe tener la libertad, debe tener la apertura de actualizar los textos para su respectivo entendimiento. Esto lo hace a través de sus propios códigos, cómo este procesa el mensaje del texto a través de los códigos utilizados por el emisor y comprende el texto. Entonces ahí que podemos determinar que entre emisor y receptor, entre escritor y lector, tienen que haber unos códigos comunes que son los que nos van a permitir que haya un verdadero y un correcto entendimiento del texto. Ahora pues vamos a hablar de las similitudes con el señor Estanislao Zuleta. Para el señor Estanislao, la lectura está basada en la obligación de la interpretación que tiene que hacer el lector. Así como lo hace Humberto Eco, es el lector el que le da un sentido al texto generado por el escritor. El lector debe saber leer. Saber leer no tiene implícito un ápice de celeridad, o sea, no significa que el que sepa leer es el que lee más rápido, no. El que sabe leer es el que comprende el texto, el que comprende una palabra, la analiza, comprende un párrafo, lo analiza y lo entiende. Y pues el lector debe tener la capacidad de descifrar, la obligación de interpretar y la capacidad de asombrarse frente al texto presentado por el escritor. Y para Michel Rosenblatt, al igual que Humberto y al igual que Estanislao Zuleta, habla sobre la capacidad y sobre la obligación del lector para interpretar el texto emitido por el escritor. Ahora pues vamos a hablar de las diferencias, que son unos puntos, unos tópicos establecidos para cada escritor. Primero, pues para Humberto Eco, el lector modelo es el que interpreta el texto de la misma forma que el autor lo genera. Como les estaba diciendo, escritor y lector deben de tener unos códigos similares para que haya una comunicación efectiva y haya un entendimiento efectivo. ¿En qué se basa esa comunicación? En que utilice la misma lengua, o sea que el escritor utilice el mismo idioma para que el lector lo entienda, un conocimiento o enciclopedia y un patrimonio léxico y estilístico, o sea que el lector debe también conocer una serie de términos que utilice el escritor para poder entender ese texto. Otro punto es que el texto está lleno de elementos no dichos. Pues ¿qué son los elementos no dichos? Que no son términos que están explícitos en la oración. Estos son los que el destinatario debe realizar el proceso de actualización para entender el mensaje del emisor. Para esto es necesario que el lector amplíe gramaticalmente la enciclopedia, amplíe su léxico, permitiendo desenmarañar los diferentes significados del texto emitido por el escritor. Los códigos de interpretación de un mensajero, como les estaba diciendo, tienen que ser muy parecidos, tienen que ser los mismos para que haya una comunicación efectiva. Ahí es cuando hablamos de un concepto que se trae del marketing, que es el target, ¿no? Que es que el escritor modelo establezca un lector modelo. Y ahí es cuando nosotros hablamos del texto cerrado, es cuando tienen los mismos códigos. Por ejemplo, estuvo muy de moda hace un tiempo la literatura de vampiros y de licántropos. Entonces es cuando un escritor modelo estableció unos códigos para saber llegar a unos lectores modelos, y de esa misma forma pues todos estaban interesados en el mismo contexto.
Y también hablamos del texto abierto, pues que el texto abierto, como su nombre lo indica, es cuando el lector modelo da una interpretación libre sobre el texto emitido por el escritor. Aquí es cuando hablamos de una ley pragmática. ¿Qué pasa en aquí hay un problema, que si el escritor y el lector no tienen el mismo lenguaje, en los mismos códigos, la literatura se complica, la lectura de este texto se dificulta bastante. Ahora vamos a hablar sobre esas diferencias, haciendo como un repaso sobre la lectura de Estanislao Zuleta. Entonces, para Humberto Eco tiene que haber unos códigos comunes. Para Estanislao Zuleta no tienen que haber unos códigos comunes. Es el texto el que a través de sí mismo realiza esas relaciones, a través de sus signos. A través de sus signos produce estos códigos. Digamos que a diferencia de Humberto Eco, que defiende el concepto de autor modelo, de lector modelo, Estanislao Zuleta establece que esta especialidad del código utilizado por el autor aleja significativamente al lector. A mí me pasó esto. Yo soy un lector empírico, digamos que amateur. Cuando yo me acerqué a esta lectura de Humberto Eco, para mí fue supremamente difícil, porque Humberto Eco estaba utilizando un lenguaje muy especializado que sería mucho más fácil para una persona que estudia un investigador de semiótica. Yo, como archivista, desconozco totalmente este lenguaje utilizado por el señor Humberto Eco. Por eso la lectura para mí fue muy pesada y fue muy difícil realmente entender el concepto emitido por él. Entonces también Estanislao Zuleta nos habla de desligar ese concepto de la lectura como consumo, de lo que Humberto Eco nos está hablando del target, sino que aquí también lo que está hablando es que la lectura se haga como un disfrute, como un goce. O sea, que el lector deje de ver la obligación de lectura, sino que lo haga más bien como algo que quiera hacer. Listo. Ahora vamos a hablar también las diferencias de Michel Rosenblatt. Entonces, Michel tiene un concepto también, es que el texto es una actividad interpretativa realizada por el lector. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo interpreta ese texto realizado por el escritor? Lo hace desde su experiencia personal, desde lo que vive en su día a día, de sus experiencias en su vida cotidiana, y de los libros que ha hecho y de las lecturas que ha hecho hacia atrás. La interpretación del texto por parte del lector está íntimamente relacionada con su entorno, con sus padres, con sus maestros, con su contexto social, y pues estos son los parámetros que determinan su experiencia, y de esta forma es como el lector asimila los códigos establecidos por el escritor. Como les estaba diciendo, simplemente es el resumen de sus experiencias vivenciales y de su cognición como lector, lo que ha vivido y lo que ha leído. La segunda pregunta es: ¿qué es el texto? El papel del lector y del escritor para cada uno de los escritores, de Humberto Eco, de Michel Rosenblatt y de Estanislao Zuleta. Primero pues voy a hablar de qué es el texto y cuáles son esos conceptos para Humberto Eco. Él dice que el texto pues es un conjunto de habilidades expresivas que el lector o destinatario deben actualizar para entenderlo. El texto está lleno de espacios en blanco que el lector debe rellenar a través de diversos conocimientos previos que tenga el lector. Estos a su vez enriquece el mensaje del texto con el entendimiento del texto establecido por el escritor. El papel del lector es el que actualiza el texto, es el que lo entiende, es quien debe darle un sentido y generar sobre sí mismo una serie de juicios que enriquecen obviamente pues ese texto presentado por el escritor. El lector realiza esto a través de sus diferentes habilidades gramaticales previstas obviamente por el escritor. Es cuando nosotros estábamos hablando del lenguaje común entre escritor modelo y lector modelo. ¿Y cuál es el papel del autor? Es el de conocer los códigos que excitan, que le gustan al lector modelo, para que éste tenga esa necesidad de leer esos textos presentados por ese escritor. Como les estaba diciendo, que le gusta leer sobre vampiros, sobre lobos, sobre licántropos, pues ya sabe que hay unos escritores que generan ese tipo de literatura.
Entonces también tiene unos tópicos, que es el uso de un lenguaje y un léxico enciclopédico específico, especializado, el uso de un estilo literario en particular, y por ejemplo en el caso de Humberto Eco, pues que utiliza un lenguaje totalmente semiótico, que en muchos casos no nos atrae a las personas que no nos interesa este tema. Para Estanislao Zuleta, el texto genera códigos en relación con sus signos y diferencias con otros lenguajes. El papel del lector, ¿cuál es? Es el de interpretar el texto determinando el valor de cada uno de sus términos. Y el lector debe considerar la lectura como un hábito, no, como lo decía Humberto Eco, como un target, como un tema de mercadeo, de encontrar o alguien que consuma. No, en este caso Estanislao Zuleta nos habla de lector como un hábito, como un gusto por la literatura, por la lectura. Y el escritor es el que tiene un código particular, que aunque no sea el mismo del lector, el último puede entenderlo si asume la lectura desde un punto de vista reflexivo y cognoscitivo, lo que nos estaba diciendo Estanislao, pues que es que la lectura se haga de una forma reflexiva, se haga de una forma pausada, que realmente se entienda qué es lo que está presentando el escritor. Y para Michel Rosenblatt, pues el texto es un conjunto de signos capaces de ser interpretados en símbolos verbales. Son simplemente marcas en el papel, el cual fundamenta su existencia en los intereses que genere sobre el lector. ¿Y cómo genera esos intereses? Pues obviamente es como el lector ha vivido ciertas experiencias, ha leído ciertas cosas, pues ahí es cuando se va a interesar en una lectura específica. Y el papel del lector es interpretar el texto del escritor desde una perspectiva basada en sus diferentes experiencias, como lo hemos venido hablando, de sus experiencias personales, desde los diferentes textos que se ha leído anteriormente. Y ya por último, la profesora Paola nos presentaba un video bastante interesante sobre cómo yo lo entendí como un escritor. Hablaba sobre la importancia de la literatura desde la niñez. Entonces encontrar una serie de similitudes con las tres lecturas presentadas. Entonces, ¿cuáles son esas similitudes? ¿Cuáles son esos símiles? Es que el video establece una relación directa con Zuleta, en la cual se establece la literatura como un espacio de disfrute del individuo. O sea, Zuleta nos hablaba de eso, que a diferencia de Eco, pues es que se establece un código común, un target. Estanislao Zuleta nos hablaba precisamente de eso, ¿no? Que el lector realmente quiera leer, que le guste leer y que se enfrente de esta forma a ese texto. Con respecto a la obra de Michel Rosenblatt, pues la importancia de los padres, ¿no? de los maestros. El expositor nos hablaba de esto, de qué es lo bueno que un padre le lea a su hijo antes de dormir desde la niñez. Pues que a través de esto se va generando un gusto por la lectura, se va generando una necesidad de leer, y que esto es como lo que nosotros veíamos con Humberto Eco. Este tipo de conocimientos, este tipo de léxico que se ha ido ganando a través del tiempo, es el que le va a permitir al lector realmente enfrentarse ante un texto determinado. Me pasó a mí en cierto caso, realmente al no tener ese léxico semiótico, para mí fue muy difícil entender el concepto de Humberto Eco. Si de pronto anteriormente yo me hubiera enfrentado y hubiera querido leer algo más profundo a nivel de verbos y a nivel de estructura, pues para mí hubiera sido muchísimo más fácil enfrentarme a este tema presentado por el señor Humberto. Y que otro símil es pues la importancia de crear en el niño el hábito de la lectura, ¿no? Él nos hablaba sobre que no hay que decirle al niño que no lea sobre monstruos para no generar el miedo. Realmente el miedo está ahí y el miedo existe. Entonces lo que hay que generar es herramientas que le permitan al niño no temerle a todo. Me pareció muy interesante el video, me parecieron muy interesantes las tres lecturas, un poco fuertes, un poco pesadas para mí. No es una lectura que yo haga muy común, muy constante, pero son tópicos y son puntos de vista interesantes para tomarlos en nuestra actividad y en nuestro quehacer diario como bibliotecólogos y como motivadores también de lectura, ¿no? O sea, y como padres de familia también, pues que nosotros debemos generar ese gusto por la lectura a nuestros hijos. Muchas gracias a todos y pues espero que les guste el video y hasta luego.